Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas. Sean bienvenidos a todos nuestros televidentes en esta hora. Qué bendición poder estar con ustedes. Queremos compartirles en este tiempo la palabra de Dios. Quiero invitarles allá a Colosenses capítulo 3. Nosotros veníamos hablando sobre Colosenses y quiero que vayamos nuevamente allí y sé que Dios va a estar hablando a sus vidas de manera especial. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Yo le invito, como lo hacemos siempre, invitemos al Espíritu Santo de Dios. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Bendigo tu iglesia y cada oyente que en este momento se reúne con nosotros a meditar y escudriñar tus escrituras. Gracias por cada vida, Señor, por cada hogar en este momento. Te pido, Señor, que tú bendigas de una manera especial sus vidas, Señor, y que la presencia de tu Santo Espíritu revele esa palabra a tus hijos en esta mañana. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús y te invito, Espíritu de Dios, a que sigas ministrando nuestras vidas a través de esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo le he llamado a esta enseñanza Vive con diligencia. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, veníamos nosotros hablando de que él estaba en la cárcel. Él no había tenido la oportunidad ni el privilegio de ir a los colosenses, no los conocía, y Epafras era el ministro, el pastor de la iglesia de los colosenses, y él viene a visitar al apóstol Pablo a la cárcel y le comenta de cómo se encontraba la iglesia y de cómo la iglesia estaba permaneciendo en la fe en Cristo, cómo la iglesia se estaban amando los unos a los otros, pero también cómo ellos aguardaban esa esperanza de la venida del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escucha allí a Epafras todo lo que le está compartiendo, pero también él le comparte de que la iglesia también estaba siendo como permeada, como hablábamos en una ocasión. Estaba allí algunas situaciones culturales, aún en la parte de los falsos maestros, algunas creencias que habían, estaban allí queriendo como apartar al pueblo de Cristo, ¿no? Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta porque quiere decirles a ellos cómo deben vivir ahora en Cristo, ¿sí? Y que debe haber una diligencia, ¿sí?, para buscar a Cristo, y esa diligencia se refleja también. El creyente busca con diligencia vivir como Cristo vivió, y por eso lo primero que encontramos en esta palabra es que la nueva vida del creyente, el creyente cuando está viviendo con Cristo debe vivir de esta manera. Y el apóstol Pablo empieza a decirnos allí, la palabra nos enseña hoy, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Entonces el primer consejo que nos da la palabra hoy es buscar a Cristo, ¿sí? ¿Y qué es buscar? Es buscar algo que se nos ha perdido, ¿cierto?, que necesitamos encontrar, es buscarlo con urgencia. Es un deseo en mi corazón por encontrar eso que estoy buscando, y encontramos allí que debe haber una emoción al buscar las cosas espirituales, porque la palabra nos está enseñando hoy que debemos buscar esas cosas espirituales, las de arriba, ¿sí? Cuando un ciclista sale, recuerdan en estos, no sé, fue tal vez a final de año,
que hubo una carrera ciclística acá en la parte del eje cafetero, y cuando ellos salen, a ellos les dicen hay que llegar a tal lugar, a tal pueblo, allí es la meta. Y recordemos que aún aquí fue la meta también, acá en Río Sucio y en muchos lugares acá en el eje cafetero. Y cuando el ciclista sale es con el pensamiento de que va a dar su mejor esfuerzo. Cuando inicia, empieza a dar ese esfuerzo porque tiene que separarse del resto de los competidores y está emocionado y hay una urgencia por llegar a esa meta. Es lo que encontramos allí en esta carrera. Así debería también el creyente buscar a Cristo con ese mismo esfuerzo, con esa misma urgencia y con esa misma emoción. Es lo que necesitamos nosotros hacer como creyentes, ¿sí? Para buscar se necesita mucha dedicación. El ciclista para llegar a esa meta necesita mucha dedicación, estar ahí constante en ese entreno, ¿cierto? Porque él necesita entrenar su cuerpo para poder tener esa capacidad de manejar la bicicleta. Tantos trayectos a veces son muy duros para ellos. E igual el creyente necesita ser dedicado para buscar lo de arriba, lo de Cristo. Y algo que está describiendo en la palabra es que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Sí, hay que buscar ese Cristo que está sentado a la diestra del Padre y poner la mira en las cosas de arriba, porque nos está diciendo allí buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra y poner la mira en las cosas de arriba. Dice, no en las de la tierra, sino en las de arriba. Y nosotros no podemos dejar que nuestra mirada se desvíe. Y entonces si hablamos del creyente, estamos hablando de los colosenses. Ellos no podían desviar la mirada, no podían desviar la mirada a lo que los maestros estaban hablando, que no era cierto, los falsos maestros que no era cierto, sobre la cultura que tampoco era cierta, lo que estaban ellos allí, porque recordemos que había una influencia romana y griega sobre la iglesia de los colosenses. Entonces ellos no podían poner la mirada en lo que los romanos creían en la parte de Dios, ni tampoco lo que los griegos creían, todos esos dioses que ellos tenían. Entonces ellos no podían poner la mirada en las cosas de la tierra, ¿sí? En lo que los hombres habían endiosado, sino que ellos tenían que mirar a Cristo que estaba sentado a la diestra del Padre. Entonces encontramos allí que hoy tampoco nosotros nos podemos desviar. Hay muchas maneras para llegar a Dios, pero muchas de ellas no son las correctas, ¿sí? Y la palabra hoy nos enseña que hay que mirar al que está sentado a la diestra del Padre. Cuando una persona tiene un dolor, lo primero que piensa o el primer consejo que le dan, no, vaya donde fulano de tal, donde Pepito, donde Pedro, es que él le puede decir qué pasa, qué va a pasar en el futuro, vaya que le lee las cartas, que le lee el tabaco, vaya que le pueda dar un medicamento para que le sane. Y a veces buscamos la puerta que no es, la persona que no es. Y el apóstol Pablo nos está enseñando aquí a través de las escrituras es que hay que poner la mira en las cosas espirituales, en quién es Cristo para nosotros, en lo que Cristo pudo hacer por nosotros cuando una persona está enferma. ¿Qué hizo Cristo por la enfermedad? ¿Sí? Y recordemos que la palabra dice que llevó todas nuestras enfermedades allí en la cruz del Calvario. Entonces, ¿a quién tenemos que ir? ¿A Pedro o a Cristo? Entonces, la idea es ir nosotros a Cristo, lo que nos está enseñando la palabra hoy. E igualmente en nuestro matrimonio, ¿sí? En los hogares, en esa relación de pareja, cuando hay una situación difícil, ¿a quién tenemos que ir? De pronto el varón al mejor amigo o la mujer a la vecina. No, tenemos que ir a Cristo, que nos dará la salida, nos dará el consejo. Y igual en nuestra economía, no tomar decisiones a la ligera, sino que ir a Cristo, que es a Dios, que es nuestro proveedor, ¿cierto? Porque Él es el dueño del oro y la plata y tiene esa capacidad Dios de darnos a nosotros lo que nos hace falta, ¿sí? Entonces encontramos allí que el creyente debe tener una vida de comunión,
compañerismo, relación con Jesucristo, porque la palabra hoy nos quiere enseñar eso. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted tiene un devocional diario, ha empezado a leer desde Génesis y se viene hasta Apocalipsis, que es el último libro, usted debe leerlo de manera seguida, no donde voy a ver qué me habla Dios y abro cualquier libro hoy, no, empiece desde Génesis porque todo libro se lee en orden y entonces la Biblia también es para leerla en orden y tener una comunión y conocer a Dios cada día más. Entonces cuando leemos la Biblia no estamos hablando ni estamos contemplando una persona que está muerta, ¿sí? Jesús no quedó allí muerto, sino que Jesús está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Es lo que nos está enseñando la palabra hoy y Él es verdadero, ¿sí? Y Él también es poderoso. Y encontramos que está diciendo buscar las cosas de arriba, ¿sí? Búsquenlo a Él, que tú empieces a buscarlo es a Él, pon la mirada en Él. No sé qué te pueda estar pasando hoy, pero Dios sí lo sabe. Jesús lo conoce y te conoce porque Él te formó. Dios te formó en el vientre de tu madre y Él sabe lo que te pasa hoy. Búscalo a Él, ve a Él, ¿sí? No busques otras maneras de llegar a Él, ¿sí? No busques atajos para llegar a la meta, sino que busca ir por el camino que es correcto, ¿sí? El único que nos fue trazado, Jesús es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra. Filipenses dice 3:10, la palabra nos enseña acá a través de este texto, dice, a fin de conocerle, ¿sí? Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, cuando usted y yo leemos la palabra, lo conocemos a Él, lo que ocurrió cuando Él resucitó, ¿sí? Lo que ocurrió cuando Él padeció por nosotros, ¿sí? Y dice, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Usted y yo tenemos que llegar a ser semejantes a Jesús cuando Él murió en la cruz, ¿sí? Entonces, también debes concentrar tu mirada en el Señor, es lo que nos está enseñando la palabra hoy. Acá en Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si pensemos, miremos en lo que es bueno, en lo que es puro, en lo que es justo, ¿sí? Está diciendo en la palabra lo que tiene buen nombre. Piensa en Jesús, porque Él es justo, Él es puro, Él es amable, ¿sí? Y su nombre es poderoso. En esto tenemos que pensar, a Él tenemos que mirar. Es lo que el apóstol Pablo decía en su relación con Dios, porque él decía, yo lo tengo que conocer a Él, ¿sí? Y usted y yo estamos llamados a tener también esa relación con Él, ¿sí? Concéntrate en mirarlo a Él, ¿sí? Hoy que tu mirada está en Jesús, yo te invito a que lo mires a Él, porque está diciendo la palabra, dice aquí versículo 3 en Colosenses 3:3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Dice, ya moriste con Él. En el primer momento en que usted le entregó su vida a Jesucristo, usted le está diciendo, Señor, yo, así como tú moriste por mí, yo también muero, Señor amado, también, y acepto lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Entonces, por eso está diciendo aquí la palabra, es que ya moriste también con Él, ¿sí? Y Él murió por nosotros y tomó nuestro lugar. También nosotros necesitamos morir con Él, ¿sí? Lo segundo que nos está hablando la palabra es que el creyente vive escondido en Cristo, en Dios. Usted y yo tenemos que vivir escondidos en Él, en Dios. Y algo que encontramos acá es que si hemos resucitado con Él, ¿sí? Porque nosotros dijimos, morimos con Él, pero hemos resucitado con Él. Recuerde que hay un bautismo, el bautismo en agua, ¿sí? Cuando usted dice, muero para el mundo y vivo para Cristo, ¿sí? Y salgo de allí una nueva criatura cuando soy bautizado, cuando soy sumergido en agua, así como fue Jesús. Jesús tenía como 30 años cuando Él fue bautizado. Y entonces
Él es sumergido y sale de allí. Y igual en nuestra vida, cuando nosotros hemos sido bautizados, salimos unas nuevas criaturas. También cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, ¿sí? Y nos bautiza, ¿sí? Cuando Él nos llena de ese poder, ya hemos sido unas nuevas criaturas. Y se está hablando de ese tipo de comunión y relación con Dios. Dice, hemos resucitado con Cristo. El creyente vive, pero ¿vive para qué? ¿Para qué estamos viviendo nosotros? Para vivir en una santidad, porque aquí la palabra nos habla de vivir en Cristo, pero en santidad. Cristo está sentado a la diestra del Padre, Él está allí santo, el Padre es santo, ellos son santos, ¿sí? Y entonces, vivir santo es vivir apartado, sin pecado, apartado del pecado. Eso es ser santo, ¿saben? Cuando nosotros pensamos en la santidad, a muchos les da temor, ¿sí? A muchos les da temor la santidad, pero pues no debería ser así. A lo que le deberíamos tener temor es al pecado. Y a veces nuestra mente nos juega una mala pasada, ¿cierto? A veces sentimos temor, es de lo santo, de la santidad y no del pecado. Entonces hay que pensar de manera diferente, también es lo que la palabra nos está enseñando hoy, ¿sí? Jesucristo está a la diestra del Padre sentado y es allí, Él está sentado por usted y por mí. Él está allí siendo ese abogado, ese intercesor ante Dios y los hombres. Y si tú le has recibido como ese salvador de tu vida, has aceptado la obra que Él hizo en la cruz por ti, ¿sí? Entonces vive aquí en esta tierra como Él vivió. En esa santidad también, vive como Él. Es la invitación de la palabra hoy, porque nosotros necesitamos ser un reflejo de Cristo acá en la tierra. Si nosotros necesitamos ser la luz que Río Sucio, los corregimientos necesitan, el lugar acá donde estamos viviendo, si el país donde vivimos necesitan que usted y yo seamos una luz, ¿sí? En medio de la oscuridad. Y entonces encontramos acá un consejo que nos da la palabra hoy, es haced morir. El versículo 5 nos dice, haced morir pues todo lo terrenal en vosotros. Si mi pensamiento está en lo terrenal, haz morir lo terrenal en vosotros. ¿Saben por qué tenemos que hacerlo morir? Porque nosotros ya no podemos seguir fornicando, ¿sí? Sí, no, pueden haber impurezas, ¿sí? No, dice que nosotros debemos estar viviendo en lo puro, no en las impurezas, en lo malo, en el pecado, ¿sí? En las pasiones desordenadas, ¿sí? En moralmente, no estar viviendo de manera desordenada. Mi área sexual debe tener una orden, debe tener un orden y ella debe estar en santidad, es lo que nos está hablando la palabra. Yo no puedo estar todo el tiempo teniendo malos deseos, malos pensamientos, sí, sino que estar pidiéndole a Dios que Él cambie esos malos pensamientos. A veces tenemos muy malos pensamientos, ¿saben? Cuando una persona se demora en llegar a casa, siempre pensamos es en lo malo. Se accidentó, lo robaron, ¿qué le pasó? Siempre están viniendo esos malos pensamientos, a veces malos deseos también, querer hacer lo malo, ¿sí? Entonces, que nosotros podamos vivir en santidad. Si hablamos, por ejemplo, de malos deseos, de pronto a veces el esposo pensando, de pronto dicen por ahí, echar una canita al aire, ¿sí? Teniendo malos deseos. Entonces nosotros no pensemos cosas buenas, hagamos lo bueno porque necesitamos hacer morir estas cosas, ya no podemos seguir con esto, es lo que nos está diciendo la palabra, ni andar en avaricias, ni tampoco en idolatría, y lo estaba diciendo porque la avaricia aparta nuestro corazón de Dios por estar pensando solamente en acumular riquezas, pero también está hablando allí de la idolatría. De la idolatría, recordemos que estaba la influencia de los romanos, tenían muchos dioses, y esos dioses es quitar la mirada de Dios y ponerla allí en una imagen creada por el hombre, hecha por manos, ¿cierto? De hombres. Dice que tiene ojos pero no ven, manos pero no palpan, boca pero no hablan, pies pero no caminan. Entonces, a estas imágenes también no idolatrar algo que me quite la mirada de Dios, ¿sí? De lo que está aquí en la tierra, sino mira al Señor, al que está sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Entonces hay que hacer morir todo esto
Todo esto porque es una advertencia, necesitas hacer morir esto. ¿Por qué? ¿Por qué esta advertencia en la palabra? Porque dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si yo sigo practicando estas cosas, va a venir la ira de Dios. Dios me va a llamar a cuentas por hacer estas cosas. Entonces va a haber un juicio, ¿sí? Y Dios me va a pedir cuentas de por qué hacía esto, si la palabra me estaba enseñando que no lo debía hacer. Pero entonces también encontramos que usted y yo debemos recordar, ¿sí?, que en las cuales anduvimos en otro tiempo. Entonces está hablando de una vida pasada en las cuales nosotros vivíamos en fornicaciones, vivíamos allí en impurezas, en pasiones desordenadas, en brujerías, en hechicerías, en borracheras, en enemistades, en pleitos, celos, contiendas. Todas estas cosas vivíamos nosotros antes. Entonces la palabra nos recuerda, es que antes vivías así, ¿sí? Vivías en ese tiempo en ellas. Pero ahora que estás en Cristo, pero ahora que estás en una nueva vida, deja esta manera de vivir. Despojaos de este viejo hombre, ya no más con estas cosas. Despójate hoy de esto, ya no vivas más así. Es lo que nos está invitando la palabra. Mis hechos ya no pueden seguir siendo, ¿qué?, los mismos, ¿sí? Entonces, dice aquí la palabra, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escrita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea que aquí les estaba diciendo a ellos, dejen a los judíos, dejen de estar diciendo que si no es por la circuncisión no se salvan, que dejen de estar pensando que si por ser griego no se va a salvar, porque usted no es judío. Bueno, allí habían tantas situaciones que estaban impidiendo que la gente caminara con Cristo y pusiera su mirada en Jesús. Entonces está diciendo, es que lo único que aquí es Cristo. Él es el todo y en todos, ¿sí? Dice, ya no hay esclavo ni libre también, sino libres, perdón. Ya no hay esclavos, sino libres, ¿sí? Siervos libres. Y entonces nosotros tenemos que entender que la palabra nos está diciendo hoy que Cristo es el todo para nuestras vidas. Si deja de poner tantas cosas para llegar a Cristo. Mira a Jesucristo que está sentado hoy a la diestra del Padre y vestidos de nuevo hombre, ¿sí? ¿Y cuál es ese nuevo hombre del que está hablando la palabra hoy? A la imagen del que te creó. Dice la palabra en Génesis que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza fuimos creados. A esa imagen, a esa semejanza tenemos que ser usted y yo, en esa santidad en que ellos están. Usted y yo debemos vivir. Sí, en ese nuevo hombre, vestidos como escogidos de Dios. Tú fuiste escogido, llamado por Dios. Fuiste formado por Dios. Él te ama y como nos ama, nos redimió por Cristo. Si Cristo nos redimió, entonces dice, vivan de esa misma manera como escogidos de Dios. Y dice la palabra allí, siendo santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y entonces de esta manera nosotros tenemos que vivir, ¿sí? Escondidos allí en Dios, haciendo todo esto, viviendo de esta manera. Entonces la palabra nos está diciendo, vístase de esta manera, ¿sí? Vístase de santidad, de amor, ¿sí? Perdonando, amándose los unos a los otros, ¿sí? Siendo humildes, mansos, pacientes y benignos, misericordiosos. Así nos tenemos que vestir nosotros. Y si hay alguna queja contra alguien, perdone a esa persona. Es la invitación que nos está haciendo la palabra hoy a nosotros, sí, pero también dice que esa palabra abunde en vosotros en abundancia. Vístase de ese nuevo hombre, y
que la palabra abunde en vosotros. Por eso hay que leer la palabra, hay que conocer a Dios, porque la palabra tiene que abundar en mi corazón, tiene que abundar en mi vida. Yo ya vivo conforme la palabra me lo está enseñando. No como un amigo, no como el vecino, sino como la palabra misma me está enseñando que yo debo vivir. Entonces dice, y sobre todas las cosas, vistas en de amor, que es el perfecto vínculo. Nuestro corazón debe ser lleno de amor, de paz. Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, porque así fuimos llamados en un solo cuerpo, y sed que agradecidos. Agradecidos, dice el versículo 15. Entonces, que la palabra de Dios abunde de esta manera. Dice el versículo 16, en abundancia con nosotros, en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con sabiduría y con cantos. Por eso es tan importante nosotros sentarnos a leer, a estudiar la palabra, así como lo estamos haciendo en esta hora, porque nos sentamos allí a escudriñar y a meditar en la palabra, y esto es una exhortación también para nosotros, de hacernos caer en cuenta que nosotros necesitamos que la palabra abunde más en nosotros, porque ella nos va a enseñar, porque ella nos va a traer sabiduría para mejorar muchas cosas en nuestra vida. Ya no va a ser lo que yo quiero hacer, sino lo que la palabra me está enseñando, porque ella es sabia, y ahí está la verdadera sabiduría en mi vida. Y en todo lo que hagas, háblalo en el nombre del Señor, hazlo en el nombre del Señor. Sí, el versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, todo lo que hagamos, como estamos leyendo la palabra, como estamos levantando cánticos espirituales, estamos metidos en una comunión con el Señor, buscando las cosas de arriba. Entonces, todo lo que nosotros vamos a hacer, vamos a hacerlo en el nombre del Señor. ¿Sí? De esta manera usted y yo debemos vivir. Por eso hoy, iglesia, y tú que nos estás acompañando, esfuérzate en vivir diligentemente, ¿sí? Buscando a Cristo, mirándolo a Él, ya que vivimos ahora escondidos en Él, ¿sí? Vestidos en santidad, porque ahora vivimos vestidos en santidad. Por eso Cristo me debe ser suficiente. Cristo debe ser suficiente en mi vida. Él lo es todo en todos nosotros. Sí, Él es poderoso y Él es grande, y está sentado a la diestra del Padre en este momento, intercediendo por usted y por mí, para que esta palabra haya cabida en sus corazones, como halló cabida en el mío. Él está allí intercediendo por usted y por mí, para que cada día lo puedas conocer más y vivir, ¿sí? Escondido en Él, vivir allí buscando su presencia, porque es lo que la palabra nos enseña, viviendo una nueva vida en Él. Él está intercediendo por ti, porque tú vivas esta nueva vida ahora en Él, ¿sí? Y puedas vivir en santidad y te puedas despojar de aquellas cosas que marcan nuestra vida, no para bien, sino para mal. Entonces, que nos podamos despojar y vestirnos, ¿sí? De esa nueva vida en Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido hoy de meditar en su palabra, y que podamos nosotros poner en práctica. Padre, te damos muchísimas gracias porque hoy nos pudimos acercar a ti ante tu palabra, Señor. Y gracias, Dios mío, porque hay muchas cosas en nosotros que necesitamos cambiar, Señor. Cuando tú hablas a la iglesia, Señor amado, de los Colosenses, nos estás hablando a nosotros también hoy, Señor, de que nosotros como creyentes que estamos caminando contigo necesitamos vivir en santidad, Señor. Bendito Dios, buscando, bendito Señor, el ser puros, el ser santos, el hacer lo bueno, lo agradable, pero también recordando hoy que estamos escondidos en ti, Señor, y que
Precioso Jesús, tú hiciste una obra maravillosa por nosotros y que necesitamos hoy despojarnos. Por eso hoy renunciamos. Hoy renunciamos a las fornicaciones. Hoy renunciamos, Señor, a las impurezas, a las pasiones desordenadas, Señor amado, a los malos deseos, a la avaricia, a la idolatría, a las hechicerías, a las enemistades, a los pleitos, a las contiendas, a las disensiones, a los celos, a las envidias, a las rivalidades. Señor amado, hoy renunciamos a todo aquello, a las borracheras. Hoy renunciamos a todas aquellas cosas, Señor amado, que dañan nuestra vida, Señor. Porque tomamos la decisión un día de vivir contigo, mi Cristo, y la nueva vida contigo, precioso Señor, es vivir en santidad, en pureza. Bendito Señor, amado, es vivir, bendito Dios, cada día en humildad, en mansedumbre, en paciencia, en soportándonos unos a los otros, viviendo, bendito Señor, como pacificadores. Bendito Señor, amado, en fe, en amor. Bendito Dios, por eso te pedimos, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a vivir de manera santa y de manera pura en este día, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser diligentes cada día en hacer lo bueno. Queremos vivir diligentemente buscando de Dios y llenándonos de su palabra, para que su palabra nos enseñe y nos exhorte a vivir escondidos en Dios, a vivir escondidos en Cristo. Gracias, Dios, por esta palabra, Señor. Bendigo cada hogar, bendigo cada vida que se ha sentado a escudriñar y a meditar hoy en tu palabra. Les bendigo sus hogares, y te pido, Espíritu Santo, que en este momento tu presencia les sustente, tu presencia les acompañe, tu presencia les ayude, Señor, en este momento en lo que cada uno de ellos necesitan. Que te busquen a ti si hay alguna dolencia, que te busquen a ti si hay alguna situación, Señor, en su economía o en su hogar, en sus familias. Que te busquen a ti, precioso Señor, que tienes el poder sobre nuestras vidas. Espíritu de Dios, trae la paz que sus corazones necesitan, el refrigerio que sus vidas necesitan, y ayúdales, Espíritu Santo, a despojarse de aquellas cosas que no dejan que te miremos a ti, Jesús, y que te busquemos a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio que nos da nuevamente de tener la vida, el tiempo, Señor, de podernos sentar contigo. Gracias, Señor, en esta hora te damos. Amén y amén. Así es, querido televidente, Dios te bendiga, iglesia allí en casa. Dios me les bendiga por estar ahí atentos a la palabra, y que cada día pueda crecer en tu vida ese deseo, ese anhelo, y te esfuerces en esa búsqueda, en esa comunión y en esa relación con Dios. Bendiciones a todos. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.